Buen día a todos, le damos la cordial bienvenida al canal Excel con Ramo. En esta ocasión traemos un formulario que nos permite registrar la hora y la fecha de ingreso y salida de cada uno de los personales. Por ejemplo, le voy a dar el siguiente código y le vamos a dar en entrada. Significa que cada uno de mis datos ya se registraron en una tabla de datos. Vamos a ver, por ejemplo, con este botón nos dirige a la tabla de Excel en el cual fue registrado. Por ejemplo, tenemos el código que acabo de registrar y los siguientes datos como los apellidos y así, etcétera, etcétera. En esta última parte tenemos la hora exacta y la fecha en el cual le hemos dado clic en ingresar o registro, ¿ok? Lo mismo pasa con salida. Si nosotros le damos en salida, los datos se van a registrar en la última fila. Muy bien, tenemos una tabla de datos a partir del cual se va a registrar cada uno de la salida y la entrada. Tenemos el botón formulario que nos permite abrir el formulario y además tenemos un botón que nos permite ocultar el Excel, y de esta manera pueden seguir registrando cada uno de los personales, la hora de entrada y la hora de salida. Entonces veamos cómo ejecutamos este formulario. Antes de empezar debemos hacer mención al patrocinador de este video. Estamos hablando de CaseFam. CaseFam es una plataforma virtual en el cual nos permite comprar los productos originales de Microsoft y además de Windows. En este caso, si yo quiero comprar por ejemplo el Windows 11 Pro, normalmente me costaría alrededor de 1000 soles en el caso de Perú. Si hablamos en dólares, estaría costando más o menos de 300 dólares. Pero sin embargo, CaseFam nos permite comprar los productos originales a un precio cómodo. En este caso estamos hablando de 30 dólares. Y además tenemos un descuento de 50% si nosotros utilizamos el siguiente código LAU50. Fíjense, tenemos el descuento de 50% y nos costará de 14.99 dólares. El Windows 11 y además el Office 2021 tendremos un descuento de 62% si nosotros compramos ambos productos. Entonces no esperes más, visita la página de casefam.com y compra los productos originales de Microsoft y Office. De todas maneras les voy a dejar cada uno de estos links en la descripción del video. Muy bien, vamos a abrir el libro de Excel en el cual tenemos cada uno de los datos de los personales. En este caso tengo cada uno de estos datos y además tengo dos libros de ingreso y salida. Cada uno de estos son similares, lo único que he hecho es copiar cada uno de estos encabezados para ingreso y para salida. Lo primero que haremos es lo siguiente: debemos tener en un formato tabla cada uno de estos datos. Seleccionamos con control E y tenemos seleccionado todos los datos. Lo siguiente, control T y le vamos a dar un formato de tabla. Nos debe aparecer esta ventana y vamos a seleccionar esta que dice la tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo. Nuestros datos ya tienen un formato de tabla, ¿ok? Pero a continuación vamos a crear los dos botones que nos va a permitir llamar al formulario y además el otro que nos va a permitir ocultar el Excel y de manera inmediata nos abra el formulario para seguir registrando, ¿ok? Muy bien, nos ubicamos en esta parte y además seleccionamos insertar y dentro de esta formas y le damos esta que dice rectángulo biselado. Vamos a seleccionar y la dibujamos de manera adecuada, ¿ok? Le dejamos en ese tamaño y además vamos a darle doble clic y escribimos lo siguiente: aceptar y listo. Podemos seguir dándole diseño de formato de forma, podemos darle otro color de fuente y así, etcétera. Nos vamos a ir a inicio y dentro de esta voy a seleccionar que esté centrado, ok. Selecciono y ya tendría ese botón. Voy a hacer lo mismo para el otro botón. Selecciono, mientras presiono control puedo jalar y ya tengo otro botón. ¿Listo? En este caso este se va a llamar ocultar Excel. Nos damos cuenta no están alineados y lo que voy a hacer es un truco. ¿Ok? Selecciono ambos botones y nos vamos a ir a formato de forma y dentro de esta alinear horizontalmente. Ya tengo alineado de forma correcta cada uno de esos botones. Lo voy a ubicar en esa parte, ¿ok? Nos vamos a ir a ingreso y nos vamos a ir a salida. Primero, en ingreso vamos a agregar una fila más, que en este caso va a ser la fecha y la hora. Ya tenemos, y en esta parte también vamos a ingresar
la numeración para que nos enumere a cada uno de los datos según se va registrando. Le doy enter y listo. Por el momento lo dejamos tal cual como está. Vamos a hacer lo mismo en la tabla o en la hoja de salida. Escribimos número y en la última parte también ingresamos fecha y hora. Listo, le doy enter y ya tengo por el momento. Dejamos tal cual como está cada uno de ellos y vamos a empezar a trabajar en el formulario, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a programador y dentro de esta a Visual Basic nos aparece esta ventana, ¿ok? Aquí lo primero que haremos es insertar dentro de esta User Form y ya tenemos el formato de formulario. Le vamos a ampliar el ancho y vamos a reducir el tamaño de la altura, ¿ok? Dentro de esta selecciono, mientras mantengo seleccionado, bueno, esto puedo cambiar de posición y lo dejo en este lado. Mientras se mantenga seleccionado, vamos a cambiar el nombre. En este caso le voy a dar el nombre de formulario, todo en mayúscula, ¿ok? Formulario. Le doy enter, me voy a ir a caption, fíjense, me voy a ir a caption y le voy a dar un título. Se va a llamar Excel con RA. Listo, le doy enter y aparece en la parte superior. También en backcolor voy a seleccionar un color distinto, o sea de fondo. Le voy a dar este color. Ustedes le pueden dar cualquier otro color, no hay ningún problema. Yo estoy seleccionando ese color. Muy bien, tengo ello, selecciono y vamos a insertar una etiqueta. Selecciono y ya tengo la etiqueta. Voy a ampliar un poco y dentro de esta no voy a dar doble clic, sino le doy un clic. Vamos a irnos a caption, vamos a escribir el título: registro de ingreso y salida del personal. Muy bien, le doy enter y ya tengo el título en esa parte. Vamos a modificar la fuente, por ejemplo, nos vamos a ir a Tahoma, selecciono esos 3 puntos y dentro de esta selecciono negrita y además le voy a dar un tamaño que esté en 10. Voy a aumentar el tamaño. Y además, para que me aparezca en la parte central del cuadro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir a Text Align. Busco Text Align y nuevamente selecciono ese desplegable y selecciono el número 2. Y ya está en la parte central. Debajo de esta voy a ingresar otra etiqueta. ¿Ok? Nuevamente me voy a ir a Caption para cambiar lo que contenga dentro de ello. Aquí voy a escribir: por favor, registre su código. Todo en mayúscula. ¿Ok? Le doy enter y aparece lo mismo en esa parte. Y a continuación voy a ingresar una figura que me hace referencia con un dedo hacia abajo, ¿ok? Esta figura lo tengo en esta parte. Es una imagen cualquiera que yo le he descargado de Google Imágenes. Le doy control C, nuevamente regreso al Visual Basic y busco Caption. Selecciono y le doy control V. Ya tengo la figura dentro del cuadro, pero también voy a seleccionar la posición. Debajo de ella nomás se encuentra lo siguiente: Picture Position. Vamos a seleccionar el número 1. Muy bien, necesitamos cambiarle la fuente de las letras. Entonces nuevamente nos ubicamos en Font y además en Tahoma, ¿ok? ¿Listo? Le damos en negrita y en este caso le voy a dar que esté en un tamaño 9. Le doy a aceptar y listo. Voy a ampliar este cuadro y ya tenemos de manera adecuada. Entonces también necesitamos ingresar el cuadro de texto donde vamos a ingresar los códigos. Ubicamos esta parte donde dice cuadro de texto. ¿Ok? La dibujamos más o menos de ese tamaño, que esté en un tamaño 20. Height, donde dice height. Le damos 20 y listo. Esto sí es muy importante. El nombre text le vamos a borrar hasta text y le vamos a agregar código, todo en mayúscula. Tenemos text código. Este nombre es muy importante y hay que recordar, ¿ok? Muy bien, y a continuación también vamos a cambiar el fondo. Le vamos a dar un color más oscuro, ¿ok? Va a color y le doy esta que dice borde activo. A continuación vamos a ingresar los botones de ingreso y salida con esta de aquí, botón de comando. Mientras se mantenga seleccionados también vamos a cambiar el nombre. Es muy importante esto de aquí, ojo. BT ingreso, todo en mayúscula. BT ingreso, botón ingreso. También vamos a cambiar el color. Backcolor le daremos en paleta y le voy a dar este color de aquí. En font, en Tahoma le vamos a dar un formato distinto, negrita, y además que esté en 9. Y obviamente en Caption vamos a cambiar todos esos nombres o el título.
En este caso será ingreso. Le doy enter y listo. Voy a reducir un poco el tamaño del botón, lo voy a dejar en ese tamaño. Y además voy a copiar este mismo para el otro botón. Control C, Control V. Ya tengo el siguiente botón. Lo ubico en esa parte. Lo único que voy a cambiar es aquí el nombre, P y la T en minúscula, y además todo en mayúscula, ingreso. Salida, perdón. En este caso sería salida. Le doy a aceptar y ya tendríamos de manera adecuada. En este caso nos hemos olvidado algo. Deseo que los códigos que yo voy registrando se escriban en la parte central. Entonces para eso voy a seleccionar Text Align. Ubico Text Align y en esta parte voy a seleccionar el número 2. Ok, ahora sí. Veamos cómo está quedando nuestro formulario. Le doy a ejecutar y ya tenemos nuestro formulario de manera adecuada. Voy a cerrar por el momento y por último vamos a ingresar un botón más que nos permite abrir el Excel. Ok, voy a dibujar ese botón y en este caso le voy a dar un nombre adecuado. También le voy a cambiar BT. En este caso le damos abrir Excel. Ok, le doy enter. Voy a borrar todo lo que contenga dentro. En caption obviamente. Borro todo y listo. Además le voy a dar un color adecuado, que en este caso me voy a ir a paleta y dentro de esta voy a seleccionar este color de aquí, que de alguna forma representa el color del Excel. Muy bien, ahora sí ya tenemos todo el formulario de manera correcta. A continuación vamos a ingresar cada uno de los códigos para los botones ingreso. Nos hemos olvidado cambiar de nombre, en este caso sería salida, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar los códigos para ingreso. Le damos doble clic y nos aparece la siguiente ventana. Y dentro de esta vamos a empezar definiendo nuestras variables. Le vamos a decir dim ulfila, que va a hacer referencia a la última fila, ¿ok? Y le damos del tipo variant, ¿ok? Además vamos a definir otra variable que en este caso va a hacer referencia a registro. Registro porque estamos trabajando, que va a hacer referencia a la tabla en el cual encontramos todos nuestros datos. También le vamos a dar como variant. Y por último definimos la otra variable que va a ser en este caso código. Le damos sin tilde, ojo, no hay ningún problema, sin tilde en este caso. También del mismo tipo, variant. Ahora sí, tenemos los tres códigos y vamos a igualar cada uno de ellos. Ulfila va a ser igual a sheet, abro paréntesis, entre comillas, ingreso. Tal cual como está escrito en nuestra hoja. Fíjense, ingreso, ingreso. Muy bien. Cierro paréntesis, punto cells, abro paréntesis, rows, punto count, coma, entre comillas, cierro paréntesis, punto end, abro paréntesis, x loop, cierro paréntesis, punto row, más 1. Le doy enter. También registro, le doy igual y este registro va a ser a lo siguiente: sheet, abro paréntesis, bueno, en este caso es datos, cierro comillas, cierro paréntesis y voy a hacer referencia al rango range, abro paréntesis, entre comillas, e2.k, cierro paréntesis y finalmente voy a hacer referencia a código. ¿A qué va a ser igual código? Código va a ser igual a mi.text código.value. Ok, listo. Explico aquí. Entonces, con este primer código lo que estoy haciendo es lo siguiente. Voy a regresar a formulario. Cuando yo registro los códigos en este cuadro y yo presiono en ingreso, entonces lo que va a hacer es seleccionarme la última fila que contenga datos en la columna E y me va a añadir una celda más. Significa que me va a seleccionar la celda E6, donde se va a copiar cada uno de los datos que ingreso en esta parte. Muy bien, por eso que he escrito ingreso, hoja ingreso, en la columna E, y que me seleccione una celda más. Con registro estoy haciendo referencia a todos los datos que contienen nuestra base de datos. Por ejemplo, en este caso va desde la E hasta la K. Fíjense, ¿ok? Y código estoy igualando a mi.text código.value. Volvamos a formulario y se acuerdan que esta de aquí se llama text código. Entonces lo que estoy haciendo es lo mismo, estoy igualando al cuadro del formulario. Ok, listo. Ahora vuelvo a formulario. ¿Qué pasa si yo registro un código distinto que no está en esta columna? Me debe aparecer un cuadrito donde me diga este
este código no existe. Entonces vamos a codificar ello. Entonces le decimos if mi.text código.value es diferente, esos símbolos significan diferente, application o application.ifna, abro paréntesis, application o application.vlookup, ¿ok? Esto es la función buscar. Abro paréntesis y aquí voy a ingresar lo siguiente, código, a ver, es sin tilde, código, coma, registro, que me busque el código en la tabla registro y además 1 y false para que me dé el dato exacto. Cierro paréntesis, coma y además 0 y cierro paréntesis. Finalmente agrego D. Ingreso lo siguiente, mi.text código.value va a ser igual a empty, ¿ok? En otras palabras, si no me encuentra ese código, lo primero que va a hacer es borrar todos esos códigos de ese cuadro y me va a aparecer el siguiente texto, msg box, entre comillas, voy a decir el código no existe, ¿ok? Cierro comillas, le doy, este va a ser información, ¿ok? Este va a ser de tipo información. Esta de aquí, le doy coma y le puedo añadir el título. Le doy Excel con RA. Ustedes le pueden dar otro título, no hay ningún problema. Entonces me va a aparecer el código no existe. Y finalmente le agrego el siguiente código, mi.text código.setFocus. Caso contrario, si encuentra el código en esta columna, va a ser lo siguiente, else o else sheet, ingreso entre comillas, cierro paréntesis, punto select. Caso contrario, que me seleccione la hoja ingreso y a continuación que ejecute lo siguiente, range, abro paréntesis, entre comillas, columna E, concatenado con ul fila, punto, también select. Ok, finalmente active cell igual a mi.text código.value. Ya tenemos los códigos necesarios. Una vez que me seleccione la última celda, este va a ser igual al código que hemos ingresado en el formulario. Significa esto. Veamos, vamos a comprobar. Pero antes voy a regresar aquí y voy a copiar este código. Control C y regreso al Visual Basic y le voy a dar ejecutar. Voy a pegar en esta parte, control V, y si yo le doy en ingresar, ese código ya va a aparecer en la hoja ingreso. Nos hemos olvidado cerrar el if, entonces le decimos en if, listo, ahora sí, le damos ejecutar. Nos damos cuenta, ese código acaba de aparecer en esta parte. Muy bien, entonces a partir de esto, cada uno de estos datos deben registrarse de manera automática. Lo que vamos a hacer es aplicar algunas funciones de manera que nos jale todos los datos de esta base de datos. Pero vamos a cerrar por el momento y vamos a irnos a esta parte y vamos a corregir el formato o la fuente de este cuadro. Entonces seleccionamos y nos hemos olvidado darle un formato distinto. Nos ubicamos en Tahoma y aquí vamos a seleccionar negrita y además que esté en un tamaño 10. Ahora sí, va a estar de manera correcta. ¿Listo? Vamos a guardar este por el momento. Ahora, ¿por qué me aparece este cuadro? Es porque no hemos guardado en un formato para macros. Entonces lo que voy a hacer es cierro esto, cierro todo lo que me ha aparecido y voy a darle a archivo, guardar como, y dentro está en opciones me aparece y voy a guardarlo en escritorio, ¿ok? Pero aquí le voy a dar lo siguiente, libro de Excel habilitado para macros, le doy guardar, listo, y vuelvo a Visual Basic y voy a ejecutar. Voy a ingresar un código siguiente, 4639965, a ver, le doy ingresar y fíjense, me aparece el código no existe. Entonces le doy a aceptar y voy a corregir, obviamente. Este código sí existe. Nos fijamos, vean, ya aparece en esta parte de manera correcta. Entonces lo que queremos es que este se borre de manera automática. Y además esta rayita aparezca de manera automática dentro o en el centro de este cuadro. Entonces vamos a codificar para ello. Vamos a cerrar y nuevamente en ingreso y aquí le vamos a agregar lo siguiente. Mi.text código va a ser igual a empty.
o sea, se va a limpiar en otras palabras. Y además mi punto text código punto set focus. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos todo lo concerniente al botón ingreso. Necesitamos lo mismo o los mismos códigos para el botón salida. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos códigos porque van a ser similares, ¿ok? Van a ser similares. Control C, solamente copio esto, ojo, lo que está seleccionado. Me voy a formulario y nuevamente a salida. Le doy doble clic y ya está. Ya nos encontramos en esa parte. Selecciono este de aquí, le doy un enter más y listo. Ahí le voy a dar control V. Muy bien, tenemos todo copiado y solamente vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí es lo que vamos a cambiar. Ya no queremos que nos seleccione o que nos registre en la hoja ingreso, sino en la hoja salida. Entonces escribimos salida. Obviamente cambiamos aquí salida y eso sería todos los cambios necesarios. Ok, le vamos a dar ejecutar. Veamos, voy a registrar el mismo código que el anterior en salida y fíjense, ese código ya aparece en esta parte. Ok, ya tenemos de manera adecuada. Entonces voy a cerrar por el momento y le voy a dar guardar. Cierro esta ventana. Primero voy a trabajar en ingreso. Ok, voy a borrar estos dos y voy a trabajar con este código. Muy bien, nos ubicamos en esta parte y vamos a ingresar la siguiente función para que nos encuentre de acuerdo a este código. Entonces ingresamos buscar v, la función buscar v, abro paréntesis y dentro de esta selecciono el valor buscado. Deseo que me busque esto, punto y coma, matriz de la tabla. Voy a seleccionar esta parte, ¿verdad? Toda esa parte, que me busque en ese cuadro de datos. Y además lo que voy a hacer es, voy a fijar de manera absoluta, ¿ok? Con F4 a ambas celdas, ojo. Listo, le damos punto y coma y me está pidiendo indicar columnas. Si nosotros nos fijamos, el apellido corresponde a la columna número 2. 1, 2. Entonces voy a escribir, en este caso, número 2. Punto y coma, le voy a dar falso para que me dé el dato exacto. Punto y coma y listo. Ya tenemos el apellido. Lo mismo vamos a hacer para los otros datos. ¿Ok? Voy a copiar la fórmula. Control C. En este caso va a ser la columna 3. Serían los únicos cambios en verdad. Le doy enter. Nuevamente le doy control V. Y en este caso va a ser la columna 4. Le doy enter para este caso. Y así vamos cambiando para cada uno de los otros datos. Y esto lo dejamos para el final, por el momento. A continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Y le voy a dar un formato de tabla. Control T, aceptar. Le doy Control Shift L y desaparecen los filtros. Selecciono esa fila, me voy a ir a inicio y dentro está estilo de celda y selecciono esta parte. Listo, ahora sí ya tengo de manera homogénea cada uno de los encabezados. Usted le puede poner cualquier otro formato, no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo en el caso de salida. Ok, listo, ahora sí está de forma correcta. Entonces, regreso a ingreso y lo que me está faltando es lo siguiente. La enumeración de manera automática para cada uno de los datos y además la fecha. Lo mismo para ingreso. Entonces, voy a ingresar la numeración automática. Este es otro tip. Si ustedes quieren ver más tips de este tipo, pueden ir al link que les dejo en la parte superior, en el cual van a encontrar más tips y ser más eficiente cuando trabajamos en el Excel. Entonces, antes de ingresar esa función o esa fórmula, voy a ir a archivo. Me voy a ubicar en opciones y dentro de esta fórmulas, y aquí selecciono lo siguiente: usar nombres de la tabla en las fórmulas. Le doy a aceptar. Ingreso lo siguiente, igual fila, abro paréntesis y cierro paréntesis, menos fila, abro paréntesis, selecciono este encabezado. Me debe aparecer en esta forma. Cierro paréntesis y le doy igual. Me aparece el 1 de manera automática. Selecciono y le doy también que esté centrado. ¿Ok? Hago lo mismo para el caso de salida. Nuevamente nos ubicamos en datos y voy a seleccionar este dato de aquí. Voy a dar control C. Vuelvo a programador y a Visual Basic para probar el formulario. Le voy a dar ejecutar. Le doy control V y todos estos datos ya deben aparecer en la siguiente tabla. Le doy ingreso. Fíjense, ya tenemos cada uno de los datos de manera correcta. Si hacemos lo mismo con el botón salida, también va a aparecernos de manera correcta. Le doy control V, salida, en este caso salida.
Ya tenemos de manera adecuada cada uno de los datos. Solamente nos faltaría la fecha y la hora. Y esto lo vamos a ejecutar a través del Visual Basic. ¿Ok? Para eso vamos a seleccionar la hoja. ¿Ok? Primero vayamos en la hoja ingreso. Doble clic en ingreso, worksheet, y además en esta parte le vamos a cambiar por el chain. Vamos a borrar esta parte de aquí. If target.column igual a 5, entonces sheet, abro paréntesis, ingreso, entre comillas, cierro paréntesis, punto cells, abro paréntesis, target, punto row, coma 12, cierro paréntesis, igual a now. Y finalmente voy a cerrar en if y listo. En otras palabras, lo que estamos mencionando es lo siguiente. Si en la columna 5, a partir desde la A, ojo, 1, 2, 3, 4, 5, si en la columna A detecta un cambio, nos va a registrar la fecha de hoy en esta parte, que sería la columna 12. Si nosotros contamos desde la A hasta L, sería la columna 12. ¿Ok? Con eso ya tendríamos completo toda la fila de nuestros datos. Veamos, vamos a guardar y nuevamente vamos a ir a formulario y le damos ejecutar. Vamos a ingresar este mismo código y le vamos a dar ingresar. Tenemos todos los datos necesarios y además la fecha y la hora exacta en el cual le hemos dado clic en ingreso. Entonces haremos lo mismo para el caso de salida. Cierro entonces y nuevamente regreso a la hoja 2. Lo que voy a hacer es control C y nos ubicamos en la hoja 3 y le damos control V. ¿Listo? Ahora sí, tenemos los mismos datos, pero solamente vamos a cambiar en este caso esta parte de aquí, porque queremos que nos coloque esos datos en la hoja salida. ¿Ok? Guardar, regresamos a formulario y nuevamente le vamos a dar ejecutar. Voy a ingresar este dato. Entonces le doy en salida. Esos datos también aparecen de manera correcta en la tabla o en la hoja de salida, con la fecha y la hora exacta y además los otros datos que corresponden a este código. Ojo, estos códigos y estos DNI son de manera aleatoria, no son reales, al igual que en la hoja datos. Vamos a volver al formulario y nos está faltando codificar a este botón. Entonces le damos doble clic. Ese botón nos va a permitir abrir el Excel y en esta parte vamos a escribir lo siguiente: application.visible igual a true. Ok, listo. Ahora sí guardamos. Voy a cerrar por el momento este de aquí. Ahora lo que necesito es que estos botones me funcionen. Este botón, si yo presiono en este botón, que me llame al formulario, y si yo presiono este botón, que me oculte el Excel y que me abra de manera automática el formulario. Entonces vamos a hacer eso nuevamente en Visual Basic y vamos a crear las macros necesarias. Me voy a ir a insertar y aquí vamos a Mode. Dentro de esta vamos a crear los siguientes macros: mostrar formulario, todo junto, ojo, abro y cierro paréntesis, listo. Y solamente formulario punto, ojo, formulario tiene que estar igual como esto, formulario punto show. Para el segundo botón también debemos crear la macro, entonces le diremos en este caso sub ocultar Excel. Listo, así se va a llamar. Le doy enter y listo. Application punto visible igual a false. Y además quiero que me abra el formulario, entonces voy a copiar este de aquí, que es lo mismo. Entonces que me muestre el formulario. Ok, eso sería todo. Y a continuación voy a designar cada una de esas macros grabadas para cada uno de estos botones. Le doy anti-clic, le doy asignar macro, en este caso es mostrar formulario. Le doy a aceptar. Si nos damos cuenta, si yo paso el cursor ya me aparece una manito, lo que significa que es un botón. Hago lo mismo para este otro botón, asignar macro, en este caso sería ocultar Excel. Muy bien, listo. Ahora sí, por ejemplo, voy a llamar al formulario y ya tengo el formulario. Voy a presionar en este botón, se va a ocultar todo el Excel y me aparece solamente el formulario y puedo registrar, o las personas pueden seguir registrando sus datos. Y si nosotros presionamos en este botón, nos va a abrir el Excel de manera inmediata.
Ok, ya tenemos todo nuestro formulario que nos funciona de manera correcta. Voy a borrar estos dos, control menos. Ojo, si yo agrego en esta última parte, si yo agrego más datos, también van a registrarse si yo ingreso esos nuevos códigos en estas filas de cada una de estas hojas. Por eso es necesario que este formato tenga formato de tabla. ¿Ok? Muy bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de este tutorial. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden darle like, suscribirse y comentar. Dios los bendiga.